Ojo con esto que es importantísimo. No estamos para ganarle al mercado. Quien te diga yo te voy a enseñar a ganarle al mercado, pues ya sabemos que va a haber mucho humo de por medio en ese punto. Acá estamos para entender la estructura de mercado, como llamamos nosotros en el trading, y cómo aprovechar esa estructura para poder ganar dinero. El trading es paciencia, disciplina, porque se trata de dinero real. Entonces no es un monopolio, es algo que hay que analizar muy bien. Lo que me queda claro es que la educación financiera necesita mucho más brío, necesita mucho más combustible. No hay un ascensor para el éxito en el trading, uno tiene que tomar siempre las escaleras e ir caminando poco a poco. Hola Latinoamérica, bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros del Dinero, la ruta para gestionar tus finanzas. Acompáñanos a conocer de manera amigable los aspectos básicos del mundo de las inversiones, del ahorro, del trading y la rentabilidad potencial de los activos financieros. Sé un maestro del dinero con nosotros. Tenemos para toda América Latina como invitado al autor, inversionista y speaker en finanzas, Walter Eizaguirre. Bienvenido, Walter, a Maestros del Dinero. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Listo para este nuevo episodio. Gracias a ti, soy Eduardo Recoba, economista, e iniciamos esta nueva versión de Maestros del Dinero. Si me permites, daré una brevísima, te prometo que va a ser muy cortita, revisión. Ya conozco esa. No, esta es, te juro que va a ser no de economista. Ok, eso ya es bastante. Va a ser de trader. Dale. Una pequeña revisión del concepto de mercado. Ya lo hemos visto en otros capítulos, pero creo que vale la pena revisar nuevamente, sobre todo la conceptualización de lo que es un mercado. Esto es clave porque tras este segmento, evidentemente, vamos a ingresar a analizar los mercados desde las diversas estrategias del trading. Y eso ya va a estar mucho más en tu cancha. Bien, un mercado explica la reunión de oferentes o zona de oferta y demandantes o zona de demanda. Ahora, se suministran y requieren bienes y servicios en función al precio. Pero uno dice, y las demás variables las mantienes constantes, porque son variables explicativas de la demanda y la oferta, pero no pueden estar dentro del modelo. Sobre todo si es un modelo que solamente lo explica el precio. Siendo así, entre los bienes que un mercado negocia, evidentemente se ubican nuestros activos financieros, ¿no? Y nuestros activos financieros, como ya sabemos, son acciones, bonos, productos derivados, CFDs, ETFs, commodities, índices, etc. Estos pueden, los bienes, ¿no?, en términos de precios y mercados, registrar una señal alcista, una señal bajista o lateral o neutral. Ya me estoy adelantando un poquito a lo que queremos. Y esto lo vamos a ver a continuación. Yo sabía que me había mentido cuando dijo que no iba a explicar como economista. Así que ahora vamos a verlo como traders. Vamos a ver. Ese es el punto principal ahí. Walter, en episodios anteriores vimos el mercado intradía, ¿no?, o intraday, vimos el mercado scalping, también observamos, analizamos el mercado swing, pero hoy entramos a detalles. Cuéntanos, en función a los ejemplos que nos estás planteando en las gráficas que vamos a ver a continuación, cómo operan estos tres tipos de mercados y de qué tratan, de qué van estos gráficos que vamos a analizar. De acuerdo. Mientras producción nos va colocando los gráficos para que las personas puedan ver hoy cómo es que uno va a analizar, ahí está la pantalla, de producción está más rápido que nosotros hoy día. Sí. Ahí vamos a ver cómo se va a analizar el mercado. De ahí vamos a explicarles qué significan esas rayitas que vemos ahí. Pero has mencionado algo importante, porque siempre la gente pregunta, ¿qué tipo de trader eres tú? Lo hemos mencionado en algunos capítulos, algunos episodios. ¿Qué perfil de trader? Claro, entonces hay el trader pues que entra y sale rápido, el trader que le gusta mirar las tendencias, el trader que va a trabajar solamente por el día, ¿no? Llámese el día la gestión horaria que vaya a desarrollar. Y recordemos que hay varios mercados también, el mercado asiático, el mercado de Londres y el mercado pues norteamericano. El día puntual, el momento puntual, ¿no? Entonces, todo esto nos dice a nosotros, wow, qué complicado puede ser, porque por ahí escuchamos a alguien que te habla de un montón de estrategias, un montón de términos. Pero en realidad, amigos, esto es una opinión netamente personal. Lo que siempre yo le digo a todos es, oye, nosotros no estamos acá para ganarle al mercado. Es imposible ganarle al mercado. Eso hay que tenerlo claro. Es imposible ganarle al mercado. Ojo con esto que es importantísimo. No estamos para ganarle al mercado. Quien te diga yo te voy a enseñar a ganarle al mercado, pues ya sabemos
que va a haber mucho humo de por medio en ese punto. Acá estamos para entender la estructura de mercado, como llamamos nosotros en el trading, y cómo aprovechar esa estructura para poder ganar dinero. Ese es el punto. Correcto. A ver, Eduardo mencionó muy bien hace un momento las 3 tipos de estructuras que los traders trabajamos: alcista, bajista y lateral. ¿Por qué quiero aprender a identificarlas? Porque yo voy a aprender a identificar esa estructura para poder subirme a esa ola. Correcto. Y poder tener una operación exitosa. Yo como demandante, ¿no?, de determinados activos, ¿no? Vamos a explicarles entonces, cuando hablamos de activos, vamos a una diferencia importante que el otro día me escribió una persona que nos ve y me dice, Walter, mercados y activos se confunden a veces, ¿no? Entonces, mercados, si nosotros hablamos, por ejemplo, del mercado de Tokio, muchos lo conocen como la sesión de Tokio también, a veces hay muchas palabras, sinónimos. Eso significa el horario que va a estar funcionando el mercado de Tokio. Correcto. ¿No? Para Latinoamérica, en promedio, desde las 7, 8 de la noche, pues hasta la 1, 2 de la mañana. Ese es el promedio, porque hay diferentes horas entre todos los países que nos están viendo. Entonces, ese es el mercado, esa es la sesión. ¿Cuál es el activo o instrumento? Imagínate que estás haciendo commodities, sería el oro. Imagínate que estás haciendo Forex, por ejemplo, el euro dólar. O la libra yen, etcétera, etcétera. Para que tengamos una diferencia. Claro. Mercado, la sesión del horario que tú vas a escoger, la plaza, correcto. Vamos a negociar. Activo, puedes tener ahí los commodities, pero específicamente el activo que tú vas a hacer trading. Petróleo, oro, lo que fuera. Los productos, ¿no? Así es. Bienes o servicios, acuérdense. Con eso ya lo tenemos un poco decantado, ¿no? Perfecto. Pero ahora, veo un montón de palitos acá atrás. Son las velas. Me han dicho de todo, velas coreanas, velas asiáticas, pero en realidad son las velas japonesas. Eso es un poco por la teoría y el origen de estas velas japonesas. La vela verde, te han dicho también. No, eso te decían más a ti, por ahí. Después contamos la historia de la vela verde por ahí, así es. Okay. Pero, ¿qué representa? Eduardo habló al principio. Esto es divertido, siempre uno viene a divertirse cuando está haciendo el trabajo. El trading tiene que ser divertido, como dijo. Y no lo es. Alguna vez lo dijiste. ¿No? Sí, pero y no lo es si es que no sabemos estas cosas. Correcto. Entonces ahí esto nos ayuda a controlar los nervios y todo, ¿no? Porque siempre los hay. El mercado es una competencia entre la gente que compra y la gente que vende. Eduardo lo dijo hace un momento, en términos más económicos, entre los ofertantes y los demandantes, ¿no? Como ustedes van a ver aquí atrás, en nuestra gráfica que tan bonito nos han preparado en producción, nosotros tenemos aquí las velas verdes que vienen a representar a los compradores, o sea, las personas que están comprando y que hacen que el precio suba. Y vemos a las velas rojas que están representando a los vendedores. Claro, son una demanda y oferta respectivamente. Entonces, el mercado se convierte en una guerra cruel entre los que compran y entre los que venden. Olvídense del concepto regular que nosotros tenemos de comprar, que voy a comprar algo a un paquete de galletas a 20 centavos de dólar y lo voy a vender a 25. Aquí en el trading no funciona así. Aquí en el trading la compra, que representada por el verde, es la inversión a que el activo va a subir. Y la venta, representada por el rojo, es la inversión a que el activo va a bajar. O sea que si yo pongo una posición en venta y el precio cae, ¿voy a ganar dinero? Exactamente es eso. Entonces en el trading yo puedo ganar si el precio sube o puedo ganar si el precio baja. Entonces vamos a mirar aquí lo que nos grafica una estructura bajista, Eduardo. Como tú puedes apreciar acá en la pantalla, tenemos algunos puntos que les llamamos retroceso y otros puntos impulso. Para que lo entendamos en sencillo, si yo veo que está cayendo, si nosotros nos situamos en la primera parte superior izquierda, nosotros vamos a mirar que el precio ha empezado a caer porque tengo más velitas rojas. Entonces tú dirías, ya, yo voy a entrar a vender. No, hay que esperar que se confirme la tendencia. Claro. Porque probablemente es como que una pequeña trampita, es un gap que le llamamos nosotros. Ha habido pues algún tipo de noticia o lo que fuera y de ahí recupera otra tendencia. Claro. Yo quiero, o rebota. Yo quiero, amigos, identificar tendencias, identificar la estructura del mercado. El trading es paciencia, disciplina, porque se trata de dinero real. Entonces no es un monopolio, es algo que hay que analizar muy bien. Entonces veamos la parte de arriba donde está el impulso y de ahí tú dices, oye, hay una parte donde está el retroceso y vuelve a subir el precio. Ok, volvemos a ver otra vez que está cayendo y nuevamente quiere recuperarse. ¿Dónde me doy cuenta que empieza un canal bajista? Ustedes miran cuando está subiendo el segundo retroceso no supera el anterior. Entonces si este segundo retroceso estuviera más arriba del anterior,
todavía no me confirma una tendencia bajista. Pero como está más abajo del anterior, ya me está dando señales que este precio se puede ir abajo. En lo personal yo utilizo al menos 3 confirmaciones. Hay personas que utilizan 2. Ahí vemos nosotros en la pantalla, hay 1, 2, 3 y 4 confirmaciones. 4 que se marca donde dice retroceso. Correcto. Entonces, si nosotros vemos ahí claramente, Eduardo, tenemos una tendencia bajista porque los retrocesos no han superado al retroceso anterior. Claro, no han llegado al nivel anterior. En el trading lo conocen como altos más altos, bajos más bajos, pero es un poquito más complejo en terminología. Acá lo que nosotros tenemos que mirar en sencillo es cuando el precio se quiere recuperar y no llega a superar al retroceso anterior. Entonces, aquí vemos que se marca un canal bajista. Ojo amigos, esto es el análisis técnico. Esto es lo que nosotros llamamos análisis técnico. Ya, esto me dice a mí que el precio entonces me está confirmando que va a bajar. Para siempre no se puede hacer eso. Hay que mirar justamente las velas para poder, y si nos vemos ahora la siguiente diapositiva, nosotros vamos a poder mirar cómo ahora entonces o en qué momento puede cambiar esa estructura. Claro, o la tendencia. Ya nos hemos familiarizado con lo que es el término de retroceso e impulso. Si nosotros entonces vemos que el retroceso está otra vez queriendo, digamos, hacer ahí mi jugada, miremos acá en este cambio de tendencia o cambio de estructura, cómo mis impulsos vienen a ser más altos que el impulso anterior. Entonces acá se da lo opuesto. Claro. Con este impulso, mira, vemos aquí impulso 1, impulso 2, impulso 3, impulso 4 que se van dando por ese lado, ¿no? Entonces, bajo ese punto, nosotros nos vamos dando cuenta de que el impulso nuevo va a superar el impulso anterior. Entonces esto empieza a marcarme una tendencia alcista y se grafica con un mayor color de velas verdes que ustedes están viendo en la pantalla, y se grafica también a veces, ya uno va a ir aprendiendo, otro día hablaremos sobre eso, con estas famosas velas envolventes que me dan a mí pues un canal alcista en ese punto, ¿no? De la misma forma que hemos analizado esta tendencia bajista en la anterior diapositiva, ahora estamos mirando nosotros que los impulsos y los retrocesos me están marcando una tendencia alcista. ¿Para qué me sirve? Nuevamente, un estilo propio es esperar 3 confirmaciones, o sea, 3 veces que se baje impulso, retroceso, para que se pueda ir hacia una tendencia, vamos a decir, confirmada. En la gráfica anterior y en esta que estamos viendo ahorita, ¿es una recomendación tuya en todo caso o una sugerencia hacer o diseñar 3 observaciones? Digamos que con el tiempo y con la experiencia hay que entender algo. Cuando uno utiliza esta estrategia del análisis técnico, uno tiene que tener claro algo. Primero, que no hayan noticias ese día. Porque si no, noticias fundamentales. Que radicalicen un poco tasa de interés, claro, inflación. Reserva Federal. Exacto. Todas las noticias que los traders pueden digamos, ahí conocer. Sí, porque si hay alguna noticia, esto no sirve. Eso, ténganlo claro, por favor. Si hay alguna noticia, esto pasa a un segundo plano. Claro. Cuando no hay noticias y tengo un mercado que está desarrollándose de una manera natural, entonces lo que uno tiene que hacer es, acuérdense, si yo entrara apurado porque estoy mirando que supuestamente se me marca una tendencia bajista y tiene un cambio como el que estamos viendo acá, entonces voy a perder dinero. Entonces lo ideal es que este canal se confirme. En mi experiencia, ¿cuándo se puede confirmar? Es una práctica personal, no es una recomendación a todo nuestro público, porque cada uno tiene una estrategia diferente. En mi experiencia, si yo quiero abrir una operación que vaya a durar, por ejemplo, más de un día o 2, pues entonces tendría que esperar unas 3 o 4 confirmaciones, porque eso sería una operación swing. Claro. ¿Cierto? Una operación más de un poquito más de largo. Así es. Si yo quiero entrar a una operación scalping, y es muy bueno lo que has preguntado, porque eso nos ayuda a acotar un poco el punto. Si yo quiero entrar a una operación scalping, entonces tendría que buscar a lo mejor dos confirmaciones, porque quiero entrar y salir rápido, ¿no? Y si quiero entrar a una operación del día, debería manejarme también entre las dos confirmaciones. Entonces, en promedio. Para ir resumiendo, el intradía o el intraday, el trader intraday usa 2 confirmaciones. El scalper de 1 a 2 igual, más o menos. Y el swing más bien pues 3 o 4. Busca un poquito más de confirmación, si es que lo quieres llamar así. Correcto. ¿Correcto? Entonces, regresando a la gráfica, esta es una tendencia. El avance manda acá. Así es, netamente alcista. Pero hay también otra estructura, que sería la tercera, que producción nos ayuda con la gráfica, para que nosotros podamos mirar. Esta es vamos a decir,
En algunos puntos se utiliza aburrida, mucho acá. No, la porque apática. esta puede ser muy interesante si alguien maneja lo que son soportes y resistencias. Correcto. Porque te vas dando cuenta en qué momento está rebotando el precio y el scalper entra y sale pues en esta tendencia, esta estructura lateral de una manera pues feliz, ¿no? Porque sabe que su precio está rebotando en algún lado y está bajando solamente hasta un punto. Claro. Entonces, esta es la estrategia, desde mi punto de vista, la estrategia lateral, neutra, también le dicen en algún punto, favorable cuando uno maneja muy bien soportes y resistencias, de saber dónde el precio está, no está cayendo y dónde el precio deja de subir. Claro. Entonces, tienes un margen que tú dices, oye, en esta franja yo puedo entrar y salir con seguridad. Pero en inglés es neutral, ¿no? Sí, neutral. Lo ayer, ¿no? Sí, lo estábamos viendo el otro día. Lo hemos visto ahí en Así es. un Entonces, diccionario. tienes 3 estructuras de mercado que son importantísimas entender. Nosotros lo explicamos en 10 minutos. Sin embargo, esto requiere de un análisis, requiere de una educación, requiere de dedicación. Disciplina, porque acordémonos también, ¿no?, que yo les hablé de 3 confirmaciones. Pero acordémonos también que hay mucha gente que puede analizar las velas en diferentes temporalidades. Bueno, los palitos, en relación al análisis que yo voy a realizar, van a tener una temporalidad. ¿Qué significa eso? Que cada uno de esos palitos, si yo soy un scalper, yo probablemente esté analizando en 1 minuto o en 5. Entonces, cada palito significa... O sea, si eres un trader, scalper. El que sale rápido, ¿no? Yeah. O sea, que cada palito me dura solamente 1 minuto y vuelve a cambiar la tendencia en otro minuto. Entonces tengo que analizar eso, porque esas velitas tienen una temporalidad. Si yo soy un intradía, voy a analizar en 4 horas, voy a analizar en 30 minutos y probablemente tomo mi decisión de compra o de venta con la de 30 minutos, que me va a confirmar. Si yo soy una persona que hace swing, voy a analizar en un día, en 4 horas y en 30 minutos para tomar una decisión, porque eso me marca diferentes canales. Entonces, el trading puede sonarles en algún punto complejo, puede sonarles en algún punto difícil, pero esto es un tema de estructura y cuando tú entiendes la estructura, vas a poder saber cómo reacciona el instrumento que estás operando en determinados puntos. Recuerda, Eduardo, que siempre hemos recomendado a las personas operar un solo instrumento. Porque cuando hablamos del trading es conocer cómo funciona el oro en tasa de interés, en estructura lateral, en estructura alcista y en estructura bajista, o el euro dólar. Un poquito concentrarse. Entonces, ¿no? Oye, vas a concentrarte, vas a especializarte. O enfocarte, claro, en un activo, un instrumento o un correcto, producto financiero. Vas a especializarte y eso es lo que más ventaja te va a dar. Entonces, para yo un poco resumir esta parte, es si tú conoces las estructuras de mercado, si sabes muy bien cómo plantear tu análisis técnico de velas japonesas en la temporalidad correcta para tu estilo de trading, oye, definitivamente vas a tener muy buenas oportunidades de poder tener operaciones con bastante éxito. Entonces, para cada mercado existe un tipo específico de trader. Digamos que más allá de para cada mercado, yo creo que para cada producto, para cada mercado y para cada estructura, tú vas a ir descubriendo poco a poco tu perfil. Así es, ¿no? Entonces, pero algo importante que me ha nacido ahorita, que se me ha venido así un chispazo, creo que deberíamos tocar en algún momento, porque a la gente le interesa mucho conocer. Hay unas tablas muy interesantes sobre el nivel de riesgo y sobre el nivel de win rate, se le llama, ¿no? De posibilidad de ganancia que hay. Creo que eso deberíamos de comentarlo. Eso, y ¿sabes qué otra cosa? Quisiera que nos sumerjamos más en temas de precios de soporte y resistencia. Claro. ¿No? Porque justamente eso, de eso se trata, por ejemplo, los movimientos laterales o neutrales. Sí, correcto, mercado, ¿no? Correcto. Y conocer esas famosas velas, pues doji, esa famosa vela envolvente alcista, envolvente bajista, aunque sea lo básico, ¿no? Claro. Para ponerlos ahí bonitos. Para conocer la calidad de las velas. Oye, hay unos nombres interesantísimos, el Morningstar, el hombre colgado, el hombre ahorcado. O sea, hay que hacer un patrón y hay que ponerle un nombre nosotros también. Un nombre maestros del dinero, vamos a ponerle ahí a un patrón que identifiquemos. Hablando de hombre ahorcado, una última, digamos, algo pequeñito, ya que estamos con un tiempito. Ajá. En las últimas semanas hemos visto cómo, a propósito del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
hemos visto cómo el mercado ha generado determinada incertidumbre alrededor de las políticas arancelarias, la política migratoria, la política tributaria, la reforma que desea hacer Trump. Por otro lado, hay un ejemplo mucho más cercano en nuestra realidad en América Latina, ¿no? Y hablamos de Argentina, Javier Milei y el lío, ¿no? El culebrón, la telenovela que se ha generado, telenovela que es carisco, que costó mucho y que está costando mucho alrededor de esta moneda digital, la libra. Y por cierto, Trump no se queda atrás porque también es un criptopresidente, ¿no? Walter, todo esto está generando o ha generado, ¿no? En semanas pasadas cierta o determinada incertidumbre en los mercados. La incertidumbre no suele ser amiga de los mercados. Walter, ¿cuál es tu última reflexión a propósito de esta frase? La incertidumbre se da por la falta de conocimiento. Y siempre voy a repetir esto. En mercados de incertidumbre, un trader con conocimiento sale ganando. Porque vas a poder identificar. Mira esa tendencia bajista que tuvo la moneda en un 2x3 ahí. Y simplemente es identificarlo y poder estar. Yo alejo un poco a las personas siempre que están bajo la formación de nosotros de lo que vienen a ser estos temas especulativos, porque en realidad eso solamente es algo especulativo que puede durar un día, puede durar una semana o puede durar nada, también horas. Lo hemos visto muchas veces, específicamente en Estados Unidos. En Latinoamérica recién se está empezando a mirar ahí a través de esto que se conoce como Libra, pero yo soy Capricornio, no sé qué serás tú también. Soy Cáncer. Entonces Cáncer. No tenemos nada que ver con Libra nosotros por ahí, pero punto, aunque yo conozco a alguien que es Libra por ahí. Tu nombre empieza con él. Claro, también. Y con I, sigue con I todavía. Claro. Pero bueno, entonces... Un saludo a Liliana. Claro. Gran productora de este programa. Entonces, ahí es importantísimo entender que si existe incertidumbre en el mercado, alguien va a salir ganando y alguien va a salir perdiendo. ¿De qué lado quieres estar? Quieres estar obviamente del lado que está ganando. Si no tenemos el conocimiento suficiente, nosotros no deberíamos ingresar a ningún mercado. Lo que me queda claro en todo caso, Walter, para completar un poco lo que dices, es que en el caso específico de Argentina, con esta criptomoneda Libra y el lío que ocasionó el presidente Javier Milei, lo que me queda claro es que la educación financiera en la región necesita mucho más brío, necesita mucho más combustible. Sí, claro, o sea, yo honestamente no, claro, uno tiene que ser lo suficientemente responsable si es un líder de opinión a la hora que sale a hablar sobre algo, pero más allá del tema político o no político, yo me voy al lado de mercado, ¿no? Y en Latinoamérica, pues, la incipiente educación financiera que existe hace que las personas, pues, digan, oye, hubo un caso muy claro en el Perú con las acciones del puerto de Chancay. Claro. El puerto de Chancay va a desviar todo y subió tremendamente y la gente ya perdió ya casi el 50% del valor de la moneda. Hubieron otros que ganaron también. Claro. Entonces, cualquier cosa que venga a ser algún tipo de especulación muy rápida, si yo no tengo el conocimiento es mejor alejarnos, tomarme tiempo, porque ese dinero, amigos, que ustedes están invirtiendo, están tradeando, es un dinero que les cuesta mucho trabajo conseguir. Así es. Entonces hay que ser un poquito más cautos y más precavidos. No hay un ascensor para el éxito en el trading, uno tiene que tomar siempre las escaleras e ir caminando poco a poco. Sí, educación financiera. Y vean también Maestros del Dinero, ¿no? Que me parece que es importante. Que estamos tratando de darle un matiz más dinámico para que puedan aprender un poquito más ya de términos... Más pedagógico. Que los ayuden a entrar al mercado, a decidirse, ¿no? Porque eso es algo. Conocimiento sin acción no te lleva a ningún lado. Eso es verdad. Walter, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Y las gracias a ti, desde luego, a América Latina, porque nos permites aportar con nuestros conocimientos en materia de planificación financiera y en función a tu realidad y a tu experiencia. Por ello, no te olvides de darle un me gusta a nuestro contenido, suscribirte al canal y darle un clic a la campanita para recibir actualizaciones alrededor de tus finanzas personales. Hasta la próxima, maestras y maestros del dinero. Chao. Chao.